Estamos de vuelta con una nueva historia, la cual hace algún tiempo nos la envió el señor Juan Campos desde Río Verde, San Luis Potosí, y está basada en hechos de los que él y su familia fueron testigos. El Chacas. Esto que te voy a contar pasó en un rancho en la sierra de Río Verde, San Luis Potosí, llamado El Salitre. Ese día mi papá, mi hermano y yo nos dirigíamos a dicha sierra, ya que ahí él tenía unas tierras donde sembraba maíz y calabaza. Esto era de temporal, ya que se regaba solo con la lluvia. Serían las 4 de la mañana cuando salimos de la casa, pues hacíamos casi 3 horas de camino en un carretón, ya que no teníamos aún camioneta. Cuando íbamos entrando a la sierra nos salió al paso un señor que le decían el Chacas. Le dice a mi papá: ¿qué andas haciendo por acá tuya a estas horas? Mi hermano le preguntó también, que si se había quedado desde la semana pasada que habían ido. Él le contestó que sí, que ya tenía una semana completa perdido por allá en la sierra. Mi papá lo invitó a subir al carretón y le dio unas cervezas. Sabía que a este le gustaba mucho la bebida, pues siempre andaba ebrio. Lo que a mí se me hizo muy raro de este señor es que andaba sin ropa alguna, tapado solamente con su camisa formando solo un calzoncillo. Mi papá y el Chacas una semana atrás habían estado tomando y conviviendo en una fondita. Entonces mi papá le pregunta: ¿por qué te fuiste ese día de la fonda así como así sin decirle nada a nadie? A lo que él contestó: mira, tal vez no me lo vas a creer, pero te contaré. Él cuenta que salió al baño a la parte de atrás de la fonda, pues ya llevaban unas cuantas cervezas ese día. Cuando estaba haciendo sus necesidades, dice que salió del monte una muchacha muy guapa, la cual lo empezó a llamar, y muy emocionado comenzó a seguirla, pero al estar muy cerca de ella, miró que estaba de espalda esperándolo ahora. Cuando la miró de frente se llevó una gran sorpresa al ver lo bonita que era aquella joven. Dice que lo agarró de la mano y empezaron a caminar. Él, sin dejarla de ver, no creía para nada que esta chica, siendo tan linda, quisiera algo con él. Al momento de decirle que pasaran adentro de la fonda, quedó en shock al darse cuenta que ahora se encontraba en medio de una nopalera con mezquites espinudos. Cuando reaccionó, volteó a ver a la mujer, quien ahora dice se carcajeaba de una manera burlona. Pero esto no fue lo peor. Entre aquella risa dice que se escuchaba al mismo tiempo que ésta rebuznaba como un burro. Al decir esto, el Chacas le da un gran trago a la cerveza, casi terminándosela. Dice que él le gritaba que lo ayudara a salir de entre los nopales, pero ella no le hacía caso. Cuando todo esto ocurría serían las 3 de la tarde aproximadamente. Al empezar a anochecer y después de darse cuenta que no podía salir fácil de aquel lugar, resignado decidió sentarse en el pequeño espacio que ahí tenía y esperar, para ver si alguien pasaba cerca del lugar. Se quedó dormido. Sería muy tarde ya cuando el ruido de unos niños que andaban jugando lo despertó. Sin pensarlo, les gritó que fueran a ayudarlo. Los niños se empezaron a acercar a él poco a poco, y les volvió a gritar diciéndoles: «¡Hey, acá estoy, vengan a ayudarme!». Pero en cambio, con la luz de la luna logró ver que los niños aquellos se burlaban de él, que estuviera atrapado. «¿Pero si te ayudaron a salir o no?», le pregunta a mi papá, a lo que él contesta que no, que cuando los vio muy de cerca, aquellos niños en realidad no lo eran. Eran unas horripilantes criaturas con orejas grandes y cara de ancianos. Se trataba realmente de duendes. Dice que fue cuando pegó unos grandes saltos entre los nopales, logrando salir del lugar, pero con grandes espinas en todo el cuerpo. Así se alejó de ahí corriendo y escuchando grandes carcajadas de aquellos diminutos seres. En la huida se dio cuenta que ya estaba a punto de amanecer, pero para mala suerte de él, se adentró aún más en la sierra, perdiéndose. Dice que todo ese siguiente día anduvo buscando una salida. Se subía a las piedras más altas para ver si veía un camino cerca, pero no lograba ver nada. Al calarle la sed tuvo que tomar agua de los charcos que encontraba. Así le volvió a anochecer, y cuenta que ahora construyó una casita con unas ramas de matorrales y ahí mismo durmió esa noche, escuchando solamente a los coyotes aullar. Despertó al día siguiente, que ya era el tercero desde que vio a la muchacha. Volvió a caminar un buen rato buscando alguna casa cerca, pero no había nada. Puro monte había a su alrededor. Volvió a caer la noche del siguiente día. Todavía sentía las espinas de aquellos nopales que lo lastimaban. Estaba empezando a quitarle las espinas a la camisa y el pantalón. Así estaba con la luz de la luna.
cuando de repente escucha el ruido de ramas quebrándose. Voltea a ver y mira que es un enorme toro echando lumbre por las narices y el hocico. Venía corriendo hacia él. Este corrió con la ropa en la mano ya que era la que estaba quitando las espinas. Dice que lo correteó por un buen tramo perdiendo ahora los zapatos. De pronto dejó de escuchar que ya no venía detrás de él el toro. Aún así siguió caminando muy asustado. Dijo, ese mendigo toro sí que me quería llevar con él al infierno. Amaneciendo dice que se acercó un camino y miró que a lo lejos venía alguien en caballo con su carretón. Esperó a que pasara por donde él estaba. Era un señor del mismo rancho que le preguntó que por qué andaba solo y sin ropa por ahí. Le dijo, voy a recoger un maíz de la milpa y me regreso. Súbete para pasarte a dejar a tu casa. Toda la gente sabía quién era el Chacas y en dónde vivía. Pero metros antes de llegar a su milpa el Chacas le dice, mira, allá está la muchacha que te conté, está en su milpa. Y dando un salto para bajarse del carretón, quiso correr hacia el monte pensando que nuevamente se lo quería llevar la muchacha, pero se sintió sin fuerzas, y ahí quedó tirado desmayado, lo más seguro que por el susto, y porque llevaba más de 4 días sin comer ya. Cuenta mi papá que el señor fue a avisarle, que había encontrado al Chacas, que este andaba sin ropa y que veía gente que lo perseguía, que lo querían agarrar, decía. Ya siendo el 4.º día por la noche, dice el Chacas que cuando despertó estaba dentro de una cueva, que no supo cómo llegó hasta ahí. Al salir de esa cueva ya estaba de noche. Cuenta que de nuevo volvió a entrar para resguardarse en ese lugar, pero lo que vio lo dejó aterrado. Estaba un hombre sentado con cabeza de venado y las patas de un perro. Salió corriendo sin saber para dónde, y fue cuando nosotros íbamos pasando. Serían como a las 6 de la mañana. Mi papá le invitó las cervezas y unos tacos de harina que mi mamá nos había echado para el lonche y comer allá, pues sabíamos que íbamos a estar todo el día buscándolo. Fue pura suerte que saliera solo al camino. No hubo necesidad de buscarlo entre el monte todo el día. Mi papá también le dio una ropa que llevaba para él. De ahí aún nos fuimos a la milpa, llenamos rápido el carretón de maíz y calabazas. Mi papá se estuvo con el Chacas para que ya no fuera a salir corriendo. Terminamos y lo llevamos para el rancho. Lo dejamos en su casa y aparentemente todo bien, pero ahí no acababa la historia aún. Apenas habían pasado 2 o 3 horas aproximadamente que lo dejamos en su casa en compañía de su familia, cuando llega la mamá del Chacas a la casa a hablarle a mi papá, que fuera a ver a su hijo, que éste estaba alucinando. Decía que alguien lo quería ultimar. No había pasado mucho tiempo cuando él llega corriendo hasta la casa gritándole a mi papá que lo defendiera, que 2 hombres lo querían ultimar con un machete. En aquel momento llegó también a la casa el señor que era el juez del rancho, pues le habían avisado que el Chacas había aparecido. No sé cómo pasó, pero mi papá de un momento a otro ya lo había calmado, diciéndole que se habían regresado los que iban atrás de él correteándolo. El juez decidió llevarlo al hospital, pues en realidad se veía muy mal. Al momento que lo quisieron subir a la camioneta del juez, el Chacas vuelve a decir, allá viene la muchacha esa otra vez. Este quería correr nuevamente, así que lo tuvieron que sujetar entre los dos el juez y mi papá. También se tuvo que ir mi papá con ellos para ayudarle a calmarlo en el trayecto. Una vez que lo vieron tranquilo le preguntaron que quién era esa muchacha que él veía, a lo que él con una cara de mucho miedo les dice, en realidad no era ninguna muchacha. Así la veía de lejos, pero al momento de acercarse a esta, era muy fea, con una cara de burro. Él dijo que era una bruja de la Sierra Huichol, que hay como a 2 días de camino de donde vivíamos, ya que le iba a ver a familiares que vivían en aquel lugar. Duraba hasta 2 semanas en aquella sierra, y según ella le había dado algo para que lo hiciera perder la razón, y que por eso también le daban las crisis de pánico muy seguido. El Chacas murió en el año 2014. Murió sentado en el patio de su casa con una botella de vino en las manos. Esta fue una de tantas historias que vivió el Chacas. Espero que te haya gustado, y si fue así no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos muy pronto.